Amén. Sea el shalom entonces nuevamente a la amada iglesia, que el Señor les bendiga, a todos los queridos hermanos y a todos los que se van a sintonizar. Estamos en la región de Itapuamí. Es una región que desde el principio prácticamente venimos sembrando la semilla. Me alegro mucho por lo que está aconteciendo en este lugar, se ve el esfuerzo, la dedicación de ustedes, pero esto es el principio seguramente de todo lo que el Señor quiere hacer. Qué lindo es escuchar que ya hay también 2 anexos, ¿verdad? Y todo lo que el Señor tiene por delante antes que suene la final trompeta. Nuestro querido hermano que estuvo levantando las ofrendas, gloria al Señor, compartía un texto muy interesante que tiene que ver con lo que hoy vamos a estar compartiendo, según también me han solicitado, ¿verdad?, para poder bendecir y ayudar con este conocimiento a la obra de Dios. Voy a estar utilizando parte de una cartilla que hace tiempo he realizado el sostenimiento de la obra de Dios. Vamos a estar hablando de la mayordomía. La obra del Señor, mi hermano, necesita obreros. Amén. No quiero condenar a nadie, no estoy para condenar, estoy para enseñar. Las cosas han cambiado mucho en el último tiempo, a veces no tanto para bien. Particularmente he pasado por un montón de experiencias, por sobre todo lo que puedo decir es darle gloria al Señor, porque más allá, y reitero el texto que compartía el hermano acerca de la viuda, que daba lo último que tenía en comparación con los fariseos que daban lo que les sobraba, y a pesar de la gran avaricia que hay en el mundo, en Paraguay también, no digo todos, el Señor es poderoso para sostenernos, amén. Ahora, no se pierda usted la bendición de convertirse en un dador alegre. Quiero dar varias explicaciones, porque yo sé que cuando entramos en estos temas, es normal que la gente murmure, cuestione. ¿Por qué? Porque tenemos muchos y muy malos testimonios. A mí no me tiembla la lengua para decir las cosas como son. Si usted me dice, pero pastor, hay pastores que son lobos rapaces, y yo te digo que sí, y te digo también, no son pastores. Pero también te digo lo que dice la palabra del Señor, el obrero es digno de su salario, ¿ven? ¿Cuántos salen a trabajar en el mundo secular? ¿Usted trabaja? ¿Quiere que le paguen o que no le paguen? Obviamente. Va a querer recibir su paga, tiene una familia que sostener, tenés hijos a quienes hay que darles de comer. Lo mismo, exactamente igual pasa con el predicador, con el pastor. Ahora, retomando el hilo de lo que estamos diciendo, voy a usar términos un poco a veces argentinos, usted ayúdame con su guaraní, términos a veces un poco fuertes, criollos. En Argentina solemos decir, este es un chorro. No es un chorro de agua, es un chorro, es un ladrón. Qué triste, hermanos. Sinceramente, el espíritu se ha contristado en muchos lugares. Ahora, esto no es nuevo. Ya en los tiempos antiguos había gente que robaba. Judas Iscariote metía la mano en la bolsa. Ahora, lo que yo te vengo a enseñar, hermano, para que las buenas noticias de salvación puedan llegar al Paraguay y desde el Paraguay al mundo entero, es que nosotros oremos al Señor, tenemos que tener discernimiento y sembremos en una buena tierra. O sea, si el obrero, si el matrimonio que ustedes tienen aquí adelante es un matrimonio íntegro, dedicado, consagrado, que viven en santidad, que las cuentas están claras, que hay un debe y un haber, que lo que entra sale, que hay moneda, entonces ¿cómo no vamos a apoyar la obra del Señor? ¿Ven? No sé si hoy tendremos tiempo, usted puede llevar luego esta cartilla. En el tiempo de Nehemías, que Nehemías volvió a reordenar todas las cosas cuando los judíos venían de la cautividad porque habían sido disciplinados por el Señor 70 años, los levitas se habían marchado, los sacerdotes que tenían que estar a tiempo completo, no lo digo yo, no es un capricho nuestro, amén, tiempo completo para poder hacer un buen trabajo, amén, porque si usted trabaja en una empresa, esa empresa va a querer que usted esté en ese lugar el mayor tiempo posible. Claro que ellos tendrían que pagar bien también, amén, porque no es bueno estar de un lado a otro lado cansado, uno no es efectivo. Lo mismo pasa en la obra del Señor. Ahora, no estoy condenando, por si me están
escuchando, mis queridos conciervos, pastores, que sé que la gran mayoría trabaja porque no le queda otro remedio que trabajar y a la vez abrir la iglesia, pero hermano, sabemos en líneas generales que generalmente no se atiende de la mejor manera la iglesia. Hoy yo no pude venir con todo el cargamento, pero hay un cargamento interesante, ¿verdad? Cada cartilla lleva 2, 3 meses de estudio, hermano. En medio de eso tengo que estar preparando otras temáticas para otros lugares, ¿verdad? Hay que visitar, hay que viajar. Ya con un trabajo de por medio, la cosa se complica. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Tenemos que respaldar no a los chorros, no a los sinvergüenzas, amén, no a los lobos rapaces, pero sí tenemos orden del Señor de apoyar a los verdaderos siervos de Dios. En esta cartilla le doy un dato. Estamos hablando 3.500 años atrás, hermano. En la época de Moisés, cuando comienza el sacerdocio de Leví, dicho sea de paso, permítame decirle que nuestro sacerdocio todavía es más alto. ¿Cuántos sabían esto? Porque nos comparamos, pero el pastor Aníbal, él no es levita, porque él no es de la tribu de Leví. Él no es levita, podemos hacer la comparación, no es levita. Acá no hay ningún levita, porque nos acostumbramos a usar mucho el término. Acá hay un sacerdocio, ¿cuánto estudiaron esto? Acá hay un sacerdocio más alto todavía, que es el sacerdocio según la orden de Melquisedec, rey de justicia. Gloria a su nombre. El sacerdocio de Leví son nuestros hermanos, están ahora en disciplina. Van a conocer a Yeshua, como yo como judío conocí a Yeshua hace 38 años, y el Señor me mandó hace 25 años con mi esposa, aunque conozco del 90 a Paraguay, a esta hermosa nación. Ayúdenos a llevar la palabra del Señor, hermano. Reprendamos la avaricia. Y yo me alegro porque cuando yo venía con el colectivo, casi nadie tenía auto. Ahora los hermanos tienen auto. Están bendecidos, hermano. Estamos bendecidos. Paraguay está siendo bendecido, pero hemos recibido bendición para dar bendición. Entonces no cierre su corazón, no me diga ese pastor es un mal pastor, ese lobo. Bueno, nos tenemos que levantar, hay que aprender lecciones. Tuvimos un mal lugar, sembramos mal. Busquemos el discernimiento del Señor, porque usted no se puede comer el diezmo, Usted el diezmo tiene que buscar, bajo la guía del Señor, a quién darlo, ¿verdad? A una persona, reitero, principalmente tiene que ver estas características: dedicado, consagrado, santificado, honesto, con un buen matrimonio, gloria a Dios. Y usted vea que realmente predica la verdad, la sana doctrina. Vamos a comenzar. Deuteronomio 14:22. Comienzo con este versículo, agradezco el tiempo, fácilmente 1 hora, 1 y 10. Pero si usted apoya la obra del Señor, vamos a venir más seguido, Gloria a Dios, de eso se trata, hermano. Porque nosotros no pedimos dinero, obviamente, mi querido hermano. Hemos ido a un montón de lugares donde la gente a veces no puede responder, en otros lugares sí pueden responder, pero no quieren responder. Pero yo he aprendido a bendecir, hermano, no estoy mirando absolutamente nada, porque sé que la recompensa viene del Señor, pero es mi deber enseñarles a ser dadivosos, así como el Señor nos enseña cada día a nosotros a ser generosos. Deuteronomio 14:22, porque lo que dice para los levitas es igual para nosotros también. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que habita tu campo cada año, indefectiblemente, o sea, no lo dejarás de hacer. Ahora la economía se maneja de otra manera. Obviamente usted recibe un salario, saca su porcentaje. De hecho, esta cartilla no habla solamente de diezmo, habla de primicia, diezmo y ofrenda. Hay un diezmo que tendría que ser, más que nada, técnicamente hablando, tendría que darse para el sostenimiento de la obra del Señor.
la primicia también se saca como un recordatorio de que si el Señor nos da la lluvia temprana y la tardía, no hay nada, y además el Señor nos pide sacar una ofrenda voluntaria de amor, que generalmente tiene que ver para los gastos a veces de la estructura del templo, para que tengan una idea. A ver, sobre todo los hermanos, ¿cuánto es el sueldo mínimo en Paraguay, hermano? 2.700. Lo achicaste, le querés sacar dos chismes, dos nuevos, vamos a redondear. Dos nuevos. Seamos sinceros, con una familia grande, ¿cómo quedás? Ahí la hermana, es bueno escuchar a las hermanas son más sensibles, ¿verdad? Igual uno agradece, ¿no? Agradece. Y pretendés que un obrero atienda 3 o 4 anexos, combustible, auto, comida, ropa, estudio, sin llegar al menos a ese mínimo del cual quisiéramos más todavía, ¿no? Hay que hablar de números, hermano. A mí me gustó siempre la contabilidad. Si los números no dan, no podés seguir adelante, ¿ven? Es así, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que ser conscientes. Yo entiendo que se puede empezar de abajo, que a veces estás a medio tiempo, pero cuando llega el momento, es bueno poder sostener con dignidad. No estamos hablando de hacernos millonarios, olvídese de eso. Yo no soy de esos obreros fraudulentos, ¿verdad? Estamos hablando de vivir con dignidad para poder llevar el Evangelio. Pablo dijo que los que predican el Evangelio, ¿vivan de qué? ¿Vivan de qué? Díganlo. ¿Vivan de qué? Del Evangelio. Pablo dijo, si nosotros damos lo espiritual, ¿qué será para ustedes dar un poco de lo material para sostener la obra de Dios, como corresponde, mi querido hermano? Nos tenemos que representar la avaricia, el egoísmo, la soberbia tan grande que a veces quiere anidarse en nuestro corazón. En el tiempo, iba a decir esto, en el tiempo de Moisés había, escúchame bien, estamos hablando de las cabezas, los varones, 22.000 levitas, 22.000 levitas con su familia a tiempo completo hace 3.500 años. Y nosotros no podemos sostener a un obrero, porque no vamos a mandar a un obrero al campo misionero a dar mal testimonio, a pasar hambre y que la gente diga, ¡ja! ¿Y vos sos obrero de Dios? Qué tremendo, hermano. Ahora, yo les puedo hablar de mi testimonio. Este mensaje lo he predicado muchas veces, pero yo creo que hoy la culpa es del pastor Aníbal. Él estuvo orando por mí, entonces iba a fluir de otra manera. Siento esto de compartir de mi testimonio, hermano. Yo vine hace 20 años a esta nación, nadie me ayudó. Yo vine hace 25 años hemos cumplido con mi esposa. Vine sin sostenimiento. Un pastor que venía de otro continente, bien respaldado económicamente, me criticaba, me decía, ¿cómo usted se atreve a venir así? Es que hay varias formas de venir. Yo le quiero enseñar el diseño de Dios, pero como nadie me apoyaba y el llamado estaba, yo vine igual. Esta es la más difícil, Esta es la más difícil, tenés miedo que se te caigan las medias. El justo por la fe vivirá, y sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros superamos un montón de obstáculos con mi esposa con la ayuda del Señor. Vine sin nada, sin auto, sin heladera, sin colchón, con más libros, que era lo que compraba cuando estaba en el discipulado. Preferí invertir en libros que en ropa. Hoy el Señor nos ha bendecido, nos va a seguir bendiciendo porque nosotros decidimos dar y confiar en el Señor. El llamado que nosotros hemos tenido es uno de los más complejos, donde más de uno no lo quisiera vivir. Pero el llamado tradicional es que la iglesia, el pueblo de Dios convertido y agradecido, bendiga con sus bienes para sostener
si fuera posible, no a 1, a 10 misioneros y a 20 misioneros, pero si no tenemos el sueldo para 1. Algunos me dirán, pero Pastor Chimele, ¿cómo hizo? Mira, la historia es larga. Me tengo que quedar varias noches a contarle cómo sobrenaturalmente Dios iba tocando, ¿verdad? A pesar de que en algunos lugares había tremenda dureza. Vamos al Nuevo Testamento, Lucas 10, hoy quiero ir un poco más al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 10, versos 5 al 8. Aleluya. Lucas capítulo 10, versos 5 al 8. Por eso te digo, para desarrollar todo esto uno necesita tiempo, no es que se está rascando el ombligo, tampoco murmuremos mal de los verdaderos siervos de Dios. Los verdaderos siervos de Dios tienen que trabajar en lo que Dios le ha llamado, estudiar, orar, visitar, llevar el mensaje, estar dedicado 100% a lo espiritual para que el pueblo del Señor pueda fortalecerse y el día de mañana, dentro del pueblo del Señor, no se sorprenda, por ahí el Señor lo llama a usted. Acuérdense que Yeshua pasaba a Pedro, que era un gran empresario con la barcaza y todo, le dijo, sígueme. Empezaron a temblar. Pero hermano, si el Señor te llama, Dios va a respaldar. Dice acá, Lucas 10, verso 5, en cualquier casa donde entren, primeramente digan paz a esta casa, y si hubiese allí algún hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él, y si no, se volverá a ustedes y permanecer en aquella misma casa. Está hablando del trabajo que había que hacer, casa por casa, hombre por hombre, en aquellos días, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero que dice ahí es digno de su salario, no ande cambiando de casa en casa en cualquier ciudad donde entre y lo reciba, por supuesto, ¿verdad? ¿Ustedes me reciben a mí acá? Pastor Chimele, menos mal que es el cumpleaños de la sierva de Dios, si no, no teníamos que ofrecerte hoy. Cuando tú recibes a un enviado, tienes que recibirlo con amor. Tenemos que ser hospedadores, ¿verdad? Se está hablando de la comida, de la bebida como mínimo, para que ese obrero pueda quedar en tu casa, pueda quedar en la ciudad, pueda quedar en el país, pueda quedar en la región, predicando la palabra del Señor. Y no vaya a creer que este trabajo es así de fácil, ¿verdad? Que de taquito, ¿verdad? Usted sale a predicar, no, hay que apartarse, hay que dejar de practicar el pecado. A esa gente tenemos que apoyar, ¿verdad? Porque si el obrero no come, no creo que pueda ir muy lejos, ¿verdad? Está bien que a veces ayunamos, ¿verdad? Pero si el obrero no come. Entonces, hermano, un poquito de sentido común. A ver, los miro un poco. ¿Hay alguien enojado? ¿Están todos contentos? ¿Están contentos? ¿Tenés alguna crítica? ¿Querés decir algo? No hay problema, ¿verdad? El tema, hermano, que esto confronta nuestro corazón, porque el ser humano es egoísta, hermano. El ser humano siempre, el primero yo, segundo yo, tercero yo, mi necesidad, mi necesidad, mi necesidad, y la necesidad de la obra del Señor nunca la vemos, hermano. Yeshua, el Hijo de Dios, después trono, hermano, vino a la tierra, caminó por las aldeas, aleluya, por toda la tierra de Israel, sanando, predicando, gloria a Dios, llevando el mensaje de salvación, entregó su propia vida, hermano. Es lo menos que podemos hacer, hermano. Es lo menos que podemos hacer. Mire, vamos a pedir un texto clave ahora. 1 Timoteo capítulo 5. Abra por favor su Biblia. 1 Timoteo capítulo 5, versos 17 y 18. Entonces, somos el sacerdocio de Melquisedec. La ley está ahora en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuántos quieren obedecer a la ley? La palabra ley en hebreo es Torah, que más que ley significa instrucción. El Señor nos está dando instrucciones, hermanos, para que podamos alcanzar a las almas que están caminando en esta misma hora hacia el mismo infierno. 1 Timoteo 5, 17 y 18, los ancianos que gobiernan bien. Acá la palabra anciano no significa que son viejos, sino que son gente que tienen experiencia, que tienen una trayectoria, sean tenidos por dignos de doble honor. Voy a explicar esto, hermano. A cualquier persona hay que respetar.
Pero obviamente se nos llama a darle un doble honor a los siervos del Señor. No lo he inventado yo, esto lo dice la palabra. ¿Cuál es el doble honor? Acá te lo dice la Escritura. Principalmente los que... ¿Qué es predicar? ¿Es rascarse el ombligo? No, es trabajar. Yo por eso, hermano, con mi propio testimonio, y esto ahora lo digo más que nada para los obreros siervos de Dios, les exhorto, yo no me permito, salvo que me aprieten demasiado, que es difícil apretarme a mí. Yo no me permito, por eso le dije al pastor, ya nos conocemos hace rato, él me conoce a mí también. De una hora no bajo, porque si no te perdí una hora y media, hacemos un break y seguimos, ¿verdad? O sea, yo me voy a ganar la bendición del Señor, digamos, el salario del Señor, trabajando, ¿verdad? Estoy cansado de los chorros, de los lobos y de los chantas. Me acuerdo que una vez fuimos a una asociación de pastores, una reunión de pastores, habían invitado a alguien, la persona no abrió jamás la Biblia. Amagó que iba a abrir la Biblia, dijo, hoy siento algo, siento un viento. Y empezó todo un desparramo, ¿verdad? Yo la miro a mi esposa mira a mí, nos levantamos y nos fuimos. Yo quería la palabra del Señor, ¿verdad? Y no estoy en contra de los moveres del Señor, pero los moveres del Señor en serio. Y no puede haber mover sin la palabra de Dios. ¿Cómo es que podemos hablar de un mover de Dios sin la palabra de Dios, sin la predicación de la palabra de Dios? Cuando Pablo dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, yo no quiero llegar al tribunal y que el Señor me diga, fuiste un vago, no estudiaste, no enseñaste, 10 minutos, ni abriste la Biblia. Acá habla, hermano, esto es para el pueblo, los futuros siervos y los siervos que son un poco flojos hoy en día. Trabajar en qué, en predicar y enseñar. No podés subir al púlpito y donde caiga el dedo índice voy a predicar. Judas se ahorcó y venís preparado. ¿Estás preparado para hablar de la venida del Señor? ¿Estás preparado para hablar del tabernáculo? ¿Estás preparado para hablar del sacerdocio? ¿Estás preparado para hablar del servicio? ¿Estás preparado para hablar de diezmo, ofrenda y primicia? ¿Estás preparado para hablar de la santidad? ¿Estás preparado para hablar de la obediencia? ¿Estás preparado para hablar de la justicia? ¿Sabés cuántos libros tiene la Biblia? ¿Sabés de qué habla cada libro? Yo estoy con ustedes, hermanos. Yo estoy. A los chantas no los apoyen. Pero sí a los verdaderos obreros, porque si ustedes no apoyan a los verdaderos obreros y se guardan el diezmo, más que guardarse, en realidad están robando el diezmo. Están robando un diezmo, un dinero que a ustedes no les pertenece conforme a la voluntad del Señor. El Señor destinó que ese dinero tenía que ser involucrado en los sacerdotes, en este caso, en este tiempo de Melquisedec. A eso se suma primicia y ofrenda, que ahora no podemos hablar demasiado. Pues la Escritura dice, y este es un texto extraído del Antiguo Testamento, no pondrás gozar al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Hermano, si un buey tiene derecho a comer, Yo no digo esto con queja, hermano. Ustedes pueden ver a través de los años, yo le digo a la gente donde predico, y lo digo esto para la gloria de Dios, es difícil, hermano, que ustedes puedan ver al pastor Chimene que no tenga gozo. Es difícil. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque yo he ido a lugares, he hecho distancias, te dan la mano y te dice, Dios te bendiga, perfecto, ¿verdad? Yo, de algún lado, el Señor va a bendecir. Pero qué mal una iglesia, un grupo de gente que no reconoce a los siervos de Dios. Ustedes estábamos hablando con mi esposa, algunos casos a nivel laboral. Había en Argentina, posiblemente acá también habrá existido, donde te hacían entrar a prueba un mes, terminaba el mes, te decían, no nos gustó, y está bien, pero por lo menos pagame el mes. No cuánta especulación, cuánta manipulación. Y esto lo tenemos tristemente dentro de las iglesias carnales, iglesias que no son fieles, que no son obedientes. Dice acá entonces, hermano, si yo tengo un buey,
¿no? El buey daba vuelta la piedra que iba trillando. Y si yo quería la producción, ¿verdad?, de lo que se estaba trillando, necesitaba que el buey estuviera fuerte. Usted necesita desayunar la media mañana. Acá estamos muy bendecidos para vos. Desayuno, media mañana, almuerzo, 3 comidas, ¿verdad? Media tarde, tarde, noche y alguna a la madrugada. Ya son 7, número perfecto. ¿Por qué? Porque tengo que ir a trabajar. Qué bueno, hermano, que podamos sostener la obra del Señor. Estamos atrasados en cierta medida, hermano. Paraguay tiene presencia de los primeros misioneros más de 130, 140 años y todavía no ha mejorado mucho. Pero no llegamos, hermano. La gente tiene miedo. Yo no digo que todos van a vivir mi testimonio como Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela a la tierra que te mostraré. Eso es algo muy especial, de lo cual yo me siento muy halagado por el Señor, ¿verdad? Pero el diseño original para el sostenimiento es que de primicia, diezmo y ofrenda podamos ir sosteniendo por lo menos un obrero. Después vemos si hay más entrada, 2 obreros, hay que comprar terreno, hay que comprar estructura, hay que ir a la radio, hay que comprar Biblia, hay que comprar folletos, hay muchas cosas que hacer, hay que comprar la silla, hay que pintar, hay que comprar los equipos de música, etcétera, 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 etcétera. Acá estamos en esta tierra, hermano, no vivimos del aire. Vivimos del Señor, obviamente, pero hay un sistema creado por el Señor aquí en la tierra que nosotros tenemos que respetar. Vayamos viendo, miren, en Hechos capítulo 28, ¿cuántos se acuerdan cuando Pablo tuvo un naufragio permitido por Dios y terminó en la isla de Malta? Hechos capítulo 28, versículo 8 al 10. ¿Por qué estoy poniendo esto, hermano? Porque en la isla de Malta Pablo es usado para realizar un milagro. Hay mucha gente que se sana. Y lo interesante de todo esto, hermano, que Pablo ni siquiera había tenido mucho tiempo para enseñar como yo estoy enseñando hoy el tema de diezmo, ofrenda. Y la gente que recibió el milagro fue tocada instantáneamente para apoyar al siervo de Dios, hermano. Aún haciendo seminarios de, no sé, una semana, la gente no quiere apoyar el reino de Dios. ¡Son unos malvados! ¿Sabe por qué el Señor nos ha abierto puerta con mi esposa? Yo nunca, porque los pastores también tenemos que diezmar, del diezmo, La orden de diezmar es para todos. De lo poco que yo recibía, yo llevo a casa, separaba el diezmo y la ofrenda, el diezmo y la ofrenda, el diezmo y la ofrenda. El Señor nunca hizo falta. Porque Él ama y bendice a aquellas personas que realmente lo hacen de corazón y entienden la importancia del diezmo para bendecir la obra de Dios aquí en la tierra. Por eso, hermanos, este testimonio que vamos a leer ahora nos avergüenza a nosotros los creyentes de años, creyentólogos, hermanoides, nada más. Dice acá, Hechos 28:8, y aconteció que el padre de Publio, estando en cama, enfermo de fiebre y de disenteria, que sería como tener una diarrea, ¿verdad? Y entró Pablo a verlo, y después de haber orado le pusieron las manos y le sanó. Hecho esto, también los demás que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, ¿no? Pablo está en modo de hacer evangelismo y dice, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos proveyeron de las cosas necesarias. Hermano, gente recién convertida. Nosotros no tendríamos ni que dudar, hermano. Adoramos al Señor con nuestra vida, por supuesto, pero dice también la Escritura que adoramos al Señor con nuestros bienes. Yo quisiera que me acompañen, hay un texto que no quiero perder de vista. Abra la Escritura en Lucas capítulo 8, verso 1 al 3. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Y acá encontramos algo interesante. Por eso dije, ¿no? Cuando hablaba la hermana, parece que las mujeres son más sensibles, ¿verdad? Los hombres,
le ponen candado a la billetera. Espero que acá no acontezca, ¿verdad? Que las mujeres sean siempre dadivosas, también los hombres. Mirá, Lucas 8, 1 al 3. ¿Quién sostenía el ministerio de Yeshua, el Hijo de Dios, acá en la tierra? Lucas 8, 1 al 3. Aconteció poco después que él comenzó a recorrer una por una la ciudad. ¿Cómo no vas a bendecir a un hombre que se mueve? Hoy que la gente está achanchada, ¿no? Que hace calor, no, que hace frío, ¿verdad? El Hijo del Hombre, ¿verdad? Porque Él es el Hijo de Dios, pero totalmente 100% hombre acá en la tierra, ¿verdad? Y ahora peor, hermano, porque a ver, en 25 años Paraguay explotó, todo el mundo tiene auto, hermano, casi todo el mundo logra tener auto, ¿verdad? O si no, tener remis, qué sé yo. Y si hubiera que caminar, caminaríamos. Yo mis primeros años lo hice todo caminando, hermano. En San Lorenzo vivía, ahora no, pero vivía en Lucerito. Me tenía que bajar en la ruta semejante bolso que ahora ya no puedo cargar tanto, ¿verdad? Y los caminábamos como 20 o 25 cuadras hacia adentro, ¿verdad? En medio de la noche, ¿verdad? Varias veces situaciones donde veías que había robos y uno los guardaba, y salir y entrar, y salir y entrar, y salir y entrar, ¿verdad? Y subirte a un colectivo y 3 colectivos, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos era así, hoy en día también en muchos lugares, y con gozo, hermano. Y ahora con vehículos, no, que me voy a dormir una rica siesta. Que quiero ser siervo de Dios, para recibir muchos aplausos, porque resulta que no quiere estudiar la Biblia, ¿no? Cuando hay que estudiar la Biblia, hoy justo tengo un sueño infernal, No, esa gente no queremos apoyar, obvio. Queremos apoyar a la gente dedicada, trabajadora, los que trabajan, los que trabajan en predicar y en enseñar, gloria a Dios, cuide su salud, ¿verdad? Porque para predicar con fuerza hay que estar bien de salud, ¿verdad? Porque hay gente que sube el púlpito está muy rechoncho, ¿verdad? No le sale la voz. Hay que cuidarse, espíritu, alma y cuerpo. Gloria al Señor, aleluya. Y eso que no desayuné todavía, mejor todavía, ¿viste? Gloria a Dios. Dice acá, proclamando y predicando el reino de Dios, y le acompañaban los 12, ¿ven? O sea, iban de aldea en aldea y tenía un grupo a tiempo completo, 12 bocas que dar de comer. Yo veo algunas vidas acá y me asusto si los tengo de discípulos. Yo conozco acá este pueblo. Bueno, le podés poner una porción así de sopa, No, tiene que ser por lo menos, Y tenemos que llegar a eso, Gloria a Dios. Una costilla para cada uno. Qué tremendo, hermano, mirá. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, María, la llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, la mujer de Cusá, que era un administrador de Herodes, Susana y otras muchas. Miren la parte final. Que le asistían de sus propios bienes a Yeshua. No, pastor. Si usted quiere ser pastor, arréglese, ¿verdad? Dije una cosa, honremos a los siervos de Dios, no faltemos el respeto. No faltemos el respeto a Dios a nadie. No faltemos el respeto a los siervos de Dios, ¿verdad? Porque están trabajando y el obrero es digno de su salario, y las mujeres habían reconocido, ¿verdad?, que Yeshua es el Hijo de Dios, el Salvador, así como en Malta la gente había reconocido que Pablo era un hombre varón lleno del Espíritu Santo. A veces no necesitas tanta teoría para entender esto, ¿verdad? Como alguien dijo, que lo quiero reiterar, el amor se paga con amor, es algo natural. Pero para nuestra festichona, ¿cuánto necesitas, para los placeres de la carne, las comilonas, ahora que viene el fin de año, hay mucha movida de Satanás, ¿verdad? Mucha vanidad, que hay que cambiar esto, y hay que cambiar aquello, y hay que cambiar lo otro, y se olvidaron de la obra del Señor. Para eso lea el libro de Ageo.
Porque el libro de Ageo justamente reprende esto, ¿verdad? Usted es perfecto, ¿verdad? Están remodelando su casa, nadie dice nada con respecto a eso, ¿verdad? Pero tengan en cuenta la casa de Dios, porque la casa de Dios está abandonada. Dejamos para lo último la casa de Dios, ni siquiera para lo último, ni se acuerdan muchos de la casa del Señor. Juan capítulo 4, verso 8. Juan capítulo 4, versículo 8. Voy dando estos versículos, hermanos, para ir despertando, para ir concientizando, ¿verdad? Que Jesús tuvo un ministerio próspero, porque no siempre hizo milagros. Si no, la gente se me acostumbra. Hizo muchos milagros. Pero él quería ver también si la gente de lo que recibía del Eterno estaba dispuesto a dar. Juan 4:8, pues su discípulo había ido a la ciudad a comprar alimentos. Hasta ahí nomás, hermano. Es un versículo que nos llama la atención, porque a veces Yeshua partía el pan y los peces se multiplicaban y comían todo, pero acá no. Acá no. Puede pasar, claro que pueden pasar los milagros, pero también el milagro es que vos tengas para ir a comprar, Qué bueno si alguien ofrenda un terreno, puede ser, hay muchos casos, pero a veces no. A veces Dios provee el dinero para comprar el terreno, para construir, Dios provee el dinero para levantar una radio, Dios provee el dinero para que haya 2 o 3 o 4 o 10 familias a tiempo completo. Te vuelvo a repetir, el pueblo de Israel hace 3.500 años tenía 22.000 levitas a tiempo completo. Se dice que en el tiempo del rey David había 30.000 familias. Y multiplica, hermano, 30.000 levitas. Y ni siquiera hoy podemos hacer la comparación de 3 o 4 hijos, porque los judíos en aquel tiempo tenían muchos hijos. Así que multiplicar, cuánta gente, ¿verdad? Tal vez 30.000 por 8, ¿verdad? 30.000 por 7. Estamos hablando de los 300.000, 250.000 bocas que dar de comer, que estaban dedicados a hacer un sacrificio, a machacar para traer el aceite, a traer la leña, a enseñar la ley a las diferentes tribus de Israel. No estoy diciendo nada que esté fuera de la palabra del Señor, hermano. 1 Corintios capítulo 9, versículo 13, gloria a Dios. Yo quisiera invitarte, hermano, y no quiero asustarte con esto, no es mi idea, pero quisiera evitarte la condenación, ¿verdad? Porque si alguien roba en un banco y va preso, o hasta roba en una gallina y va preso, robar es robar, Le estamos robando a Yahweh, el Dios de Israel. Le estamos robando algo que el Eterno le quiere dar a los sacerdotes. Le estamos robando a los siervos del Señor. Yo creo que a vos no te gustaría que te roben. Creo que a nadie le gusta que le roben, ¿verdad? Entonces no robemos lo que ya no nos pertenece, sino que con gusto tenemos que darlo a la obra de Dios. 1 Corintios 9:13. No sabe que los que trabajan en las cosas sagradas, Pablo, en el nuevo pacto, trae la misma idea, nada ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que la ley ahora está en nuestro corazón, y lo que ha cambiado es que ahora se levanta en este tiempo el sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? Pero que la tribu de Leví haya quedado atrás no significa que no hay que seguir adelante con el hecho de diezmar para sostener la obra de Dios. Dice 1 Corintios 9:13. No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo. ¿Qué significa comer del templo? Porque los israelitas llevaban la primicia, el diezmo y la ofrenda. ¿Sabe cuánto era el porcentaje promedio de un israelita al dar primicia, diezmo y ofrenda? De 20 a 25, mejor dicho, casi un 25% de sus entradas económicas. Y no eran pobres. Uno dirá, ¿cuánto te saca el gobierno? ¿Y en cuánto malgastás el dinero en lo que Dios te dijo que no gastes? Y estás endeudado, ahí está la cartilla, el peligro de endeudarse, otro tema. Sos un esclavo. Mientras que si uno obedece a la palabra de Dios y sabe administrar lo que le queda, siempre va a ser bendecido. A mí me gusta, hermano, antes de seguir con este texto, como me gusta el pomelo, vamos a hablar del árbol de pomelo. A ver, pastor, no entiendo esto de los números
árbol de pomelo, Entonces, si ya viene la cosecha, sacás el primer fruto del pomelo, lo apartás y lo llevás al sacerdote, porque está escrito así. Hoy ya estamos dentro de la cartilla. Si seguimos otro tiempo, seguimos enseñando esto, ¿verdad? Ya con la escritura de por medio. Agradecer a Dios porque el árbol empezó a dar fruto, amén. Cuando está toda la cosecha terminada, supongamos, vamos a poner un número redondo, ¿verdad? El árbol dio 100 pomelos. Si diste la primicia menos 1, te queda 99, ¿verdad? Si das el diezmo, te queda 89, gloria a Dios. Hasta ahí, pará, pastor, hasta ahí. ¿Y la ofrenda? ¿Cuánto darías de ofrenda? La primicia es el 1, inamovible. El diezmo es el 10. Y sobre la ofrenda no hay números. Pero ¿cuánto darías de ofrenda? Algunos dicen, voy a agarrar un pomelo y lo voy a partir en 4 y el cuarto te voy a dar. Sos un avaro mezquino. Yo determiné, generalmente, lo digo siempre, yo determiné dar como mínimo otro 10% de ofrenda. Es algo que yo determino y a veces más. Estoy en pie, hermano. Gloria a Dios, no soy pobre. Podemos alquilar, puedo pagar el gas, puedo pagar la luz. Dios trajo el auto sobrenaturalmente, puedo pagar el combustible, no tengo deudas. Y mirá que algunos me hacen la guerra, pero no tengo deudas.